El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí estamos para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, para reconocer, Señor, que tú eres la fuente inagotable de nuestra vida, que sin ti nosotros no seríamos nada, nuestras vidas no tendrían sentido. En ti encontramos la verdadera vida y vida en abundancia de la cual tú nos hablaste, amado Jesús. Gracias por este momento tan especial al cual tú nos invitas, que podamos hacerlo con acciones de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. ¿Cómo no entrar con acciones de gracia? ¿Cómo no hacerlo con alabanza? Si al entrar por esa puerta que eres tú nos encontramos con ese sacrificio, con esa muestra tan grande del amor que tú nos tienes a nosotros, que te llevó a padecer el suplicio de la cruz. Cuánto sufrimiento por amor a nosotros. Y cuando nosotros comparamos lo que tú tuviste que soportar para rescatarnos de las garras del enemigo, todos esos latigazos en tu espalda, la manera como te escupieron, cómo te abofetearon, cómo esos clavos traspasaron tus manos, tus pies, cómo esa corona de espinas fue incrustada en tu cabeza, cómo tu rostro fue desfigurado, cómo tu costado fue abierto. Todo lo padeciste por amor. Cuando miramos estas cosas y comparamos las luchas que cada uno de nosotros puede estar viviendo, decimos, definitivamente, nada de lo que nosotros podamos estar viviendo, porque a veces hay luchas internas, hay pensamientos de derrota, hay pensamientos de fracaso, hay pensamientos de tristeza y tantas luchas que vienen a nuestro corazón por situaciones adversas que podamos estar atravesando. Pero cuando miramos la obra de la cruz y entendemos todo el padecimiento que por amor sufriste en esa cruz del Calvario, entonces nosotros llegamos a la conclusión de que nada de lo que nosotros podamos estar viviendo se puede comparar con lo que tú viviste en la cruz del Calvario. Si se trata de traición, Judas te traicionó. Si se trata de traición, pues Pedro te negó en varias ocasiones. Y lo que dijiste en esa cruz del Calvario fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso has hecho con cada uno de nosotros. No merecíamos que padecieras tanto sufrimiento en esa cruz del Calvario, pero lo hiciste por amor. Por eso hoy podemos entrar por tus atrios
con acción de gracias. Eso queremos hacer. Y queremos hacerlo con alabanzas. Pero para poder hacerlo es necesario que dejemos de pensar en las cosas que nos pueden estar afligiendo a nosotros y pensemos por un momento en todo lo que Jesús padeció por amor a nosotros en esa cruz del Calvario. Entonces, solo entonces podrá brotar desde lo profundo de nuestro corazón genuina y verdadera adoración. Gracias, Padre. Te alabo con todo mi corazón y yo pensando que lo que estaba viviendo era lo peor. Tú sí que sufriste por amor a mí en esa cruz del Calvario. Por eso yo hoy vengo a este lugar no a quejarme. Yo vengo a este lugar no a renegar contra todo lo que pueda estar viviendo en mi vida. Yo vengo a adorarte y quiero hacerlo con todas las fuerzas de mi corazón. Y quiero darte gracias no solo con mis palabras, sino con mi vida entera. Quiero agradecerte por todo el amor tan grande que tú has tenido con nosotros, porque cada gota de tu sangre derramado fue el precio que se pagó por nuestros pecados. Tú moriste sin merecerlo en la cruz del Calvario. Hoy nos hemos reunido aquí por tu misericordia para adorarte, para darte gracias, para exaltarte. Gracias por esa sangre bendita, a través de la cual tú rasgaste el velo que nos separaba de ti y hoy podemos tener entrada a tu presencia. Gracias por esa sangre porque a través de ellas tú derrotaste al enemigo, lo exhibiste públicamente y triunfaste sobre él en la cruz del Calvario. Gracias por esa sangre derramada porque la cruz no pudo retenerte, ni siquiera la tumba pudo retenerte. Gracias por tu gran amor y misericordia. Hoy estamos aquí para adorarte con todo nuestro corazón y darte gracias. Gracias por todo tu amor. Gracias por la fidelidad que tienes. Gracias por preparar este suculento banquete todos los días para que nosotros seamos alimentados. Gracias por no desmayar, por seguir confiando en nosotros, por darnos una y otra oportunidad como lo haces hoy. Gracias. Gracias por todo lo que vas a hacer hoy a través de esta palabra. Te alabo con todas las fuerzas de mi corazón y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, reciban todos un abrazo muy cordial y le pido al Dios Todopoderoso que sus más ricas y abundantes bendiciones nunca falten sobre sus vidas. Hay un arma poderosa que el Señor nos ha entregado y se llama la adoración. El enemigo quiere que nosotros, frente a las situaciones adversas que podamos presentar, empecemos a renegar, comencemos el día, como dicen por allí, con el pie izquierdo. No, nosotros no nos levantamos ni con el pie izquierdo ni con el pie derecho, nos levantamos en las manos de Dios y ahí estamos protegidos y confiados. Pablo nos da ejemplo de qué debemos hacer nosotros cuando estamos pasando por esos tiempos de opresión que a veces nos quieren hacer desmayar. Pablo dice en la Biblia que estando en la cárcel empezó a adorar. Casi lo dejan muerto, pero él adoraba. Y mientras él adoraba, las cadenas se cayeron y la cárcel se abrió. No hay cadena que pueda permanecer firme ante la adoración de un genuino adorador. No hay cárcel que pueda mantenerse cerrada ante un genuino adorador. Así que hoy vamos a adorar a Dios muy genuinamente, con todo el corazón. ¿Cómo podemos hacerlos? Acordémonos de aquellas cosas que Dios ya ha hecho por nosotros y dejemos de estar poniendo nuestro enfoque en aquellas cosas que no han llegado aún, porque ahí está el problema. Empezamos, es que yo no tengo, si yo tuviera. No, lo que tienes, empieza a darle gracias a Dios por lo que tienes. Si hay algo por lo cual tú crees que debes darle gracias a Dios, hazlo por la vida, porque puedes caminar, porque tienes una familia, porque nunca te ha faltado el alimento, porque puedes respirar, porque puedes escuchar su palabra. Hay tantas cosas por las cuales darle gracias al Señor. Y eso despeja todo ese ambiente tenebroso con el cual muchas veces nos levantamos. Amén. Para que no haya absolutamente nada que nos pueda interrumpir este momento de intimidad con Dios. Así que los voy a invitar muy cordialmente
a que nos ayuden a compartir esta transmisión con sus amigos, con sus familiares, que le den me gusta, que se conecten también a nuestra página web www.verdadeseternas.co y disfrute los contenidos que a diario compartimos. Bienvenidos a esta semana que no será como las semanas anteriores. Será mejor, ¿por qué? Porque yo lo digo, no, porque la Biblia dice que la senda del justo va de aumento en aumento. Así que Dios te permite estar en esta nueva semana para llevarte a un nivel superior, de aumento en aumento. Y hay que creer a lo que la palabra de Dios dice. Mi amado, aquí estamos listos y preparados para recibir tu alimento que nos sustenta, que nos llena de vida. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. De manera que si nosotros hoy podemos comprender estas cosas es por la obra del Espíritu Santo de Dios. Así que ayúdanos a entender y comprender tu palabra, quita los velos de nuestros corazones para que tu verdad sea revelada. El único pastor de este ministerio eres tú, mi Señor. Jehová es nuestro pastor. Nada nos faltará. Habla, mi Señor, por favor, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Vida después de la muerte. Vida después de la muerte. Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 35. Hebreos 11:35 dice: Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Como nos podemos dar cuenta, el escritor a los Hebreos quiere llamar nuestra atención con respecto a un tema del que muy poco se habla en la actualidad, como lo es la resurrección. Comencemos por definir el significado de ese término. Resurrección. Resurrección es la acción de resucitar o de volver a la vida. Pero ¿cuántas clases de resurrección existen? Miremos qué nos enseña la palabra de Dios al respecto. Para eso los voy a invitar que vayamos al libro de Juan capítulo 5, verso 28 al 29. Juan capítulo 5, verso 28 al 29. Así dice la palabra del Señor. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Verso 29. Así estábamos nosotros, ¿verdad? Y es su voz, es su palabra la que nos ha producido vida. Verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ahí va una. Mas los que hicieron lo malo a resurrección, pero dice aquí, de condenación. Según el mismo Jesús, existen dos tipos de resurrección. Está la resurrección de vida y está la resurrección de condenación. La primera, la resurrección de vida, se produce en este cuerpo físico. Y la segunda, la resurrección de condenación, se produce después de la muerte. Me llama poderosamente la atención que en el libro de Hebreos 11:35 que estudiamos hoy, también se hace referencia a dos tipos de resurrección. Miremos de nuevo, por favor. Hebreos 11:35, vamos a hacerlo de manera pausada para captar el espíritu de este texto. Hebreos 11:35 dice, mire esto, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, una.
Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 2. Las mujeres, esto es tremendo porque dice, las mujeres que recibieron a sus muertos mediante resurrección. Recibieron a sus muertos. Es decir, los muertos estaban muertos y ellas estaban vivas. Las mujeres recibieron a sus muertos, ellas estaban vivas. Entonces, esta es una resurrección que se produce en este mundo físico. ¿De qué se trata? Se trata de la muerte de la vieja naturaleza. La segunda resurrección, la que dice en el mismo texto de que otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, es la que se produce después de la muerte. Por eso el título del mensaje, vida después de la muerte. Este gran misterio que hoy el Señor quiere revelarnos a través de su palabra, lo explica el apóstol Pablo de la siguiente manera. Atenta nota, por favor. 1 Corintios capítulo 15, verso 35 al 45. Mire lo que dice. Esto es poderosísimo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Verso 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no mueres antes. Verso 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Verso 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Verso 39. No toda carne es la misma carne, sino que es una carne, es la de los hombres, otra carne, la de las bestias, otra, la de los peces, otra, la de las aves. Verso 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Verso 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Verso 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Verso 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Este amplio discurso del apóstol Pablo sobre el tema de la resurrección de los muertos tenía como fin atacar un gran problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto, la negación de la resurrección en general. Miremos esto, 1 Corintios capítulo 15, verso 12. Comparto con ustedes la nueva traducción viviente, la versión dice, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? ¿Qué pasa? Nosotros estamos diciendo que Cristo resucitó y ustedes no creen en la resurrección.
Aunque algunos aceptaban la verdad de la resurrección del Señor Jesucristo, se negaban a creer que otros hombres de carne y hueso como usted o como yo pudieran resucitar también. Por lo que Pablo tiene que abordar este asunto. Los corintios pensaban de la siguiente manera. Ellos decían: Pablo, tú nos enseñas que así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también. Pero a ver, dinos, ¿cómo va a pasar esa resurrección general? En realidad, este asunto que los corintios planeaban son preguntas que incluso los creyentes de todas las épocas de la iglesia han tenido. Tal vez usted que está allí se pregunta, o yo no sé si no sabía que existía la resurrección, pero si existe, ¿cómo será? ¿Cómo va a ser ese asunto de nuestros cuerpos resucitados en la vida eterna? Es solo cuando nos volvemos a las Escrituras que entonces podemos saber cómo serán estas cosas y cómo y qué es lo que Dios ha querido mostrarnos sobre estos asuntos. Debemos tener claro, mis amados hermanos, que en algunos asuntos de la Biblia nos dan puntos básicos acerca de este asunto, pero no revela todos los interrogantes. Sin embargo, debemos tener paz de que lo que Dios nos ha dejado ver en su palabra es lo pertinente para nuestra edificación y consolación. Primera de Corintios capítulo 15, verso 35, miremos por favor, Primera de Corintios 15, 35, Nueva Traducción Viviente, dice esta versión. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? Los corintios negaban la resurrección y mucha gente lo hace, ¿verdad? Dicen, no, la persona que se murió hasta ahí llegó. Por eso argumentan, hay que gozar la vida porque la vida es corta. Cuando uno se muere, ahí acaba todo. Y no creen en la resurrección. Ellos, los corintios, negaban la resurrección sobre la razón de la influencia que tenían por parte de la filosofía griega, la gnóstica, la cual consideraba que el cuerpo era inherentemente malo y solo el espíritu era bueno, lo que les hacía pensar que la resurrección del cuerpo fuera algo no deseable y mucho menos posible. Pablo conocía muy bien el pensamiento de los miembros de la iglesia de Corinto y se anticipa a sus pensamientos y sus preguntas. ¿Cómo resucitarán los muertos? Tal vez usted se ha hecho esa pregunta. Es decir, ellos pensaban, ¿acaso Dios puede volver a unir el cuerpo de cada uno de los que ha muerto a lo largo de la historia? ¿Con qué cuerpo vendrá? ¿Será acaso con el mismo cuerpo decadente con el que fue enterrado que va a regresar? La concepción de los corintios estaba afectada por la influencia que habían recibido. Nuestra concepción sobre este tema también puede ser afectada por la influencia que tenemos el día de hoy en una sociedad que impulsa la búsqueda de la satisfacción personal y temporal. Hay que gozar la vida porque la vida es corta, nos dice. Esa misma actitud había llevado a los corintios a comportarse como necios, es decir, como alguien que se aferra a posturas equivocadas demostrando poca inteligencia. Los corintios no estaban negando esta verdad por ignorancia o porque tuvieran dudas honestas, sino por incredulidad y escepticismo. Miremos 1 Corintios 15:36, 1 Corintios 15:36, Nueva Traducción Viviente, dice la palabra:
Dice la palabra, ¡qué pregunta tan tonta! ¡Qué pregunta tan tonta! Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. ¡Qué tontería! O sea, lo que se necesita para resucitar es estar muerto. Ninguno que está vivo puede resucitar. Para poder explicar a los corintios los principios de la resurrección, Pablo va a hacer uso de varias ilustraciones en los siguientes versos. Lo primero, la semilla. Primero la semilla. Él dijo, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Esta es una ilustración que nos muestra un principio que vemos todos los días. Cuando una semilla es plantada en la tierra, muere o se descompone como semilla, es decir, tienen que dejar de existir en su forma original antes de que pueda volver a la vida en su forma final como una planta. Cuando el Señor Jesús iba a enfrentar la cruz, usó este mismo ejemplo. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 12, verso 24. Dijo el Maestro, Juan 12, 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no es solo caer y morir, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Cristo tuvo que morir en la cruz, la semilla tuvo que morir en la cruz, para poder darnos el fruto de la salvación. Esto también guarda dos principios fundamentales para nosotros. El primero, si no morimos a nosotros mismos, si no morimos a nuestra vieja naturaleza, si no morimos a nuestros pecados, si no renunciamos a un cristianismo mediocre, a nuestra comodidad, a nuestra apatía, etc., no podemos servir a Dios. No podremos servir a otros y no podremos llevar fruto espiritual. Hay que morir a estas cosas. Lo segundo, si este cuerpo mortal no muere, tampoco podrá ser resucitado. Nadie puede crear vida de la nada, solamente Dios puede hacerlo. Por lo tanto, solamente Él tiene el poder para levantar del polvo nuestro cuerpo, para vivificarlo. Así que no se preocupe si lo entierran después de su muerte. Dios es quien levantará su cuerpo el día de su venida. Mire que dice 1 Corintios 15, 37. 1 Corintios 15, 37 dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Cuando una semilla es plantada, nunca se hace con la intención de que se coseche lo mismo que se sembró. No, usted no va a sembrar una semilla y le va a salir otra vez la misma semilla. No, le va a salir otra planta. No la misma semilla, sino otra planta, aunque sea de la misma clase de lo que sembró. Siempre habrá una diferencia entre lo que se siembra y lo que se cosecha. De una semilla pequeña, ovalada y dura, saldrá una planta grande, una planta suave y bella. Lo mismo sucede en la resurrección del cuerpo. Cuando el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, su cuerpo glorificado era radiantemente diferente del que murió. Lo que salió de la tumba era completamente diferente de lo que fue sepultado. Miremos Juan capítulo 20, verso 19. Juan 20, 19. Dice,
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, recordamos que Jesús había muerto ya en la cruz. Y los discípulos se escondieron porque seguramente tenían miedo de finalizar como su maestro, también crucificados en un madero, y ellos estaban escondidos. Pero se les apareció Jesús. Después de su muerte, había resucitado. Y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Su cuerpo ya no estaba sujeto al tiempo. Su cuerpo ya no estaba sujeto al espacio y a la sustancia material. Él podía ir, entrar y salir, desaparecer de la vista de los suyos de forma instantánea. En la resurrección el cuerpo del Señor cambió de forma radical y maravillosa. De la misma forma, todos los cuerpos resucitados cambiarán de manera maravillosa y radical. Miremos qué dice 1 Corintios capítulo 15, verso 38. 1 Corintios 15, 38. Dice aquí: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. El cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Si bien es cierto que Pablo nos muestra un poco de cómo será esto, no nos da más detalles, pero sí nos deja claro quién es el que está a cargo de esta acción. Y este es Dios mismo, el que da el cuerpo como Él quiso. Dios mismo es quien ha decidido que cada semilla tenga su propia especie y que Él mismo da a cada planta su propio cuerpo. Una semilla, llámese de trigo, llámese de cebada, llámese de maíz, cambia radicalmente, pero no cambia su forma de vida. El maíz no se vuelve trigo o el trigo no se vuelve cebada. En la resurrección, el Señor nos va a transformar este cuerpo, pero nuestra identidad no va a desaparecer. Cuando el Señor resucitó, se mostró a los suyos y ellos pudieron reconocerle cuando se les reveló. María, Tomás, los del camino de Maús, pudieron ver que Jesús era el mismo después de su muerte, era el mismo que había estado con ellos antes de la cruz. Cuando nuestro cuerpo muera, cambiará de forma, pero seguirá siendo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo será transformado, será glorificado, pero seguirá siendo nuestro cuerpo. Pero entonces aquí pueden surgir algunas inquietudes. ¿Cómo se va a levantar una persona anciana? ¿Como murió o joven? ¿Y un bebé que murió va a ser un adulto en el cielo? ¿Vamos a conocer a nuestros seres queridos en el cielo? Miremos qué dice Juan capítulo 20, verso 27. Juan 20, 27. Dice Juan 20, 27, dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Los discípulos pudieron reconocer claramente al Señor Jesús cuando se presentó ante ellos. Las marcas de la cruz estaban en su cuerpo, por lo que podríamos pensar que la Biblia nos da elementos para creer que nos veremos en el cielo y nos reconoceremos. Sin embargo, no debemos ser dogmáticos sobre estas preguntas donde la Escritura guarda silencio. Nosotros también debemos hacerlo. No tenemos un detalle de cómo serán estas cosas, pero Cristo es la primicia de los que resucitaron. Él nos da un adelanto de cómo serán las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Lo segundo que toca el apóstol Pablo en esta enseñanza es
la forma de los cuerpos resucitados. Miremos 1 Corintios, capítulo 15, verso 39. 1 Corintios 15, 39 dice: toda carne es la misma, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. No toda carne es la misma carne. Pablo está utilizando otra ilustración para explicar el poder infinitamente creativo y original que Dios tiene para hacer las cosas. De la misma forma como a cada semilla le ha dado una forma y una forma final como planta, Dios mismo ha creado diversos cuerpos terrenales, sino que la carne de los hombres es una, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Basta con mirar a nuestro alrededor para contemplar la diversidad de seres creados por Dios pero tan diferentes, originales y únicos. Si Dios hizo tantas clases de seres distintos, nunca dos rosas iguales, dos copos de nieve iguales, dos hojas iguales o incluso dos seres humanos iguales, los gemelos incluso en algo son distintos. ¿Acaso Dios no podría darle al hombre un cuerpo transformado y glorificado? El tercer aspecto que toca el apóstol Pablo, haciendo referencia a la resurrección, es que acerca de los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales. 1 Corintios, capítulo 15, verso 40 al 41. Enseña: hay cuerpos celestiales, cuerpos celestiales, y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una cosa es cuando estamos aquí y otra cosa es cuando estemos en la eternidad. Verso 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Ahora, la comparación de Pablo es de los diferentes cuerpos que hay entre las criaturas que habitan la tierra y los astros que están en los cielos. Todos ellos son diferentes en su naturaleza, forma y manifestación. Cada uno de ellos tiene su propio realce. No podemos decir que los animales, las flores o las plantas son más bellas o menos que las estrellas, el sol y la luna misma. Ni el sol porque brilla por la mañana y el día tiene más belleza que las estrellas o la luna que lo hacen de noche. Porque incluso las propias estrellas, cada una de ellas tiene su propio brillo y majestad. Así es la resurrección de los muertos. Lo que Pablo está resaltando en cada uno de estos ejemplos es la capacidad creativa infinita y variada que Dios tiene para hacer las cosas. Si Él viste de gloria a su creación, no tendrá el poder para recrear a un ser humano y vestirlo de un cuerpo transformado y glorificado después de nuestra muerte. Miremos qué dice 1 Corintios capítulo 15, versos 42 al 44. 1 Corintios 15, 42 al 44 enseña lo siguiente: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Verso 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Verso 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo resucitado se va a diferenciar del cuerpo terrenal en cuanto a su gloria, en cuanto a su brillo, en cuanto a su esplendor. Solo hay que imaginar un poco
Este cuerpo que está sujeto a las leyes del espacio-tiempo será, en el momento de la muerte, liberado de esas ataduras. Por eso es que Pablo ahora explica el contraste entre nuestro cuerpo actual y el que el Señor nos dará cuando nos resucite. Se siembra, dice la palabra, en corrupción, resucitará en incorrupción. Es decir, el Señor va a cambiar la durabilidad de nuestros cuerpos. Una de las características más evidentes de la vida humana es que es perecedera. Corrupción. ¿Qué es corrupción? Es destruir, es arruinar, es descomposición. Desde el día en que usted y yo nacemos, comenzamos a morir lentamente. Nuestro cuerpo físico está sujeto a ir envejeciendo de tal forma que se va deteriorando hasta que morimos. Es inevitable que usted y yo algún día nos muramos. Nos vamos a tener que morir. A veces nosotros podemos ayudar a que esto suceda más rápido por nuestros descuidos en el tema de nuestra alimentación, de nuestra salud. Aceleramos el proceso. Pero lo inevitable es que todo el que nació se va a morir. Sea ahora, mañana, de gripa, de una caída, de cualquier cosa, todos nos vamos a tener que morir. Aún las personas con hábitos saludables del mundo, aún aquellas que han recibido un milagro de sanidad, van a tener que morirse. Conforme va pasando el tiempo, el cuerpo se va debilitando, el cuerpo se va envejeciendo y están sujetos estos cuerpos a enfermedades, sujetos a problemas físicos. No, usted no es el mismo cuando tenía 20 años, ahora que tiene 80. No es el mismo. La fuerza no es igual. El ímpetu no es el mismo. Se va desgastando. Desde que el pecado entró en el mundo, el cuerpo humano quedó sujeto a este proceso de corrupción, a este proceso de deterioro. Es decir, nuestro cuerpo terrenal, tarde o temprano, será presa de la descomposición. Pero el cuerpo de la resurrección del creyente resucitará, según la Biblia, en incorrupción. Nuestro nuevo cuerpo no conocerá el dolor, no conocerá la enfermedad, la muerte, tampoco estará sujeto a deterioro o la decadencia. Primera de Pedro, miremos capítulo 1, versos 3 al 4, la versión, esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Esa está bien, muy bien. Dice la Nueva Traducción Viviente, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Esa es la primera resurrección. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación, verso 4, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Eso ya ocurrió con la muerte de Cristo. Miremos ahora el libro de Romanos. La Biblia es tan rica en sabiduría. Romanos capítulo 6, versos 4 al 6. Mire lo que aquí dice. Romanos 6, 4 al 6. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Eso pasa cuando usted se bautiza, debería pasar. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida. El bautismo es una especie como de ejemplo de cómo sería esta resurrección. Antes de entrar al agua eras una persona, pero cuando subes de las aguas bautismales, el viejo hombre quedó sepultado allí y se levanta un nuevo hombre. Es algo simbólico, pero es lo que significa. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6.
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Jesús, al morir en la cruz del Calvario, no murió solo, murió nuestro viejo hombre y murió nuestra vieja naturaleza. Esa es la esperanza de la resurrección para nosotros. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. La última deshonra que el hombre recibe es su entierro. Aun y cuando en un funeral una persona, los asistentes den muestras de respeto por la persona fallecida, el cuerpo tiene que descender al polvo de donde fue tomado y la muerte despoja al ser humano de toda dignidad y honra. Cada entierro es un recordatorio del castigo de Dios impuesto a Adán y a Eva y sus descendientes por causa de su desobediencia. Así quedó escrito en el libro de Génesis capítulo 3, verso 19. Dice Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Vas a volver a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Pero por medio de la resurrección, el Señor Jesús conquistó la muerte, quitó la deshonra, y porque Él vive, nosotros también viviremos con Él para darle gloria. Mire lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2, versos 4 al 6. Esto es poderoso. Esto le va a cambiar su vida si lo recibe. Escuche esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aun estando nosotros muertos en pecados, porque el pecado trae muerte o separación, nos dio vida, primera resurrección, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, nos dio vida, primera resurrección. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó, dice la Biblia. Es decir, esto es clave, por eso es que el enemigo no quiere, sino que la gente escuche acerca del Jesús crucificado y que no sepa nada de el Jesús resucitado. ¿Por qué muy poco se habla del Jesús resucitado y sí mucho del Jesús crucificado? Porque cuando Jesús resucitó, no lo hizo solo. Nosotros resucitamos juntamente con Él, y esta es una verdad que el enemigo no quería que usted y yo supiéramos. Juntamente con Él nos resucitó, ya lo hizo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Nuestro cuerpo ahora es débil, sí. Algunos no tenemos mucho aguante, apenas si nos movemos un mueble en la casa y ya nos quedamos inmovilizados por un año. No solo eso, también somos propensos a toda clase de enfermedades, virus, bacterias, etc. Aun y cuando hagamos todo lo posible por vacunarnos, tomar vitaminas, suplementos, comer saludable, hacer ejercicio, estamos seguros de algo. Vamos a morir en algún momento. Porque nuestro cuerpo no es indestructible. Vamos a morir. Aunque tengas mucho dinero, vas a morir. Aunque estés muy saludable, vas a morir. Ahora somos débiles, es cierto. Pero en la venida del Señor, nuestro cuerpo resucitará en poder. Esa es nuestra esperanza de los que caminamos con el Señor. El Señor resucitará. El Señor nos dará un cuerpo para estar de pie por la eternidad, adorándole en el cielo, un cuerpo capaz de servirlo a Él y a otros sin cansarse, un cuerpo que pasará la eternidad hablando con Él, orándole a Él y escuchando su palabra
sin ninguna clase de cansancio. Primera de Corintios capítulo 15, verso 44. Dice, Primera de Corintios 15, 44. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal. ¿A qué se refiere cuando dice cuerpo animal? Se refiere a la carne. Cuerpo animal o cuerpo carnal. Y hay un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo espiritual. Se siembra cuerpo animal, es decir, físico, cuando entierran a la persona, natural, material, y resucitará en cuerpo espiritual, eso dice la Biblia. Así como las semillas son puestas en la tierra, para que al ser enterradas, esa vida que tienen, la pierdan para que germine la planta, así nuestros cuerpos. Cuando venimos al Señor y Él nos hace nacer de nuevo y nos da una nueva vida, esta habita en este cuerpo, en esta semilla. Sin embargo, aún no tenemos la plenitud de la vida que Dios nos ha prometido, sino hasta que resucitemos. ¿Recuerdan ustedes que dice que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales? Pero ¿cómo si yo estoy todavía, mi cuerpo aquí? Sí, pero llegará un momento en que no vas a estar. Pero lo importante es que si partes con Él, habrá un lugar que Él habrá reservado para ti ya. Este cuerpo natural, físico, material, tiene que ir a la tierra y tiene que morir cuando lo enterramos. La vida eterna que el Señor nos dio, esa no se ha ido. Nuestra alma está con el Señor. Pero nuestro cuerpo aún yace en la tierra en espera de la venida del Señor o de ese encuentro con Él, cuando Él lo levante transformado y glorificado, para que se una a nuestro espíritu y se concluya completamente el proceso de nuestra redención. Juan capítulo 11, verso 25, Jesús dijo algo. Juan 11, 25, esto lo dijo Jesús. Jesús le dijo, le está hablando a Marta, que le está recriminando a Jesús, le dice, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo, Marta le había dicho en el verso anterior que sé que resucitará en el día postrero. Y Jesús le responde, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿hay que creer en quién? En Jesús. No, pero es que yo quiero creer en... Sí, usted puede creer en quien usted quiera, pero solo quien cree en Jesús, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A esta declaración de Jesús antecede un milagro extraordinario. La resurrección de Lázaro, quien hacía ya 4 días que había muerto. Y por medio de este milagro, demostró que verdaderamente tiene el poder de traer a las personas de la muerte a la vida y cumplir absolutamente lo que Él había dicho. Jesús dijo en Juan 10:10, el enemigo vino a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan una casa grande, para que no tengan deudas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en este mundo y abundancia, vida abundante en la eternidad. Jesús, mis amados, es el único que nos puede dar vida después de la muerte. Termino con esto. Solo quien muere a lo carnal podrá resucitar a lo espiritual. El mensaje del Señor es claro para nosotros hoy día. Tal vez nos hemos dejado vender la idea de que todo acaba cuando la persona fallece.
Pero lo que nosotros encontramos a través de la palabra que nos has enseñado tú, mi amado, es que hay vida después de la muerte. Aquí el tema es en dónde queremos pasar la eternidad, si contigo o lejos de ti. Hay una mentira que el enemigo ha metido incluso dentro de la iglesia de Jesucristo, haciéndonos creer que todos, aunque pequen, se van a salvar. En otras religiones dicen que hay un lugar que se llama el purgatorio y la gente de ahí pasa a la presencia del Señor. La Biblia no hay ningún lugar que diga que el purgatorio existe. Hay un lugar, según Jesús, y los que están de aquí no pueden pasar para allá y los que están de allá no pueden pasar para acá. Es lo que dice la palabra. Así que hoy te pedimos, Dios amado, que todas esas mentiras con que el enemigo nos mantuvo engañados durante todos estos años, diciéndonos que la vida era corta y que por eso había que disfrutarla y que por eso no había que pensar, porque después que la persona se muere ya no pasa nada más. No, hay vida después de la muerte. El enemigo quiere que nosotros pensemos de esa manera para que no nos preparemos, para que vivamos una vida sin someternos a Dios, para que vivamos una vida lejos de la presencia de Dios, haciendo lo que nuestro cuerpo carnal nos dice. Pero hoy tú nos hablas a través de tu palabra acerca de la resurrección, un tema tan importante y tan fundamental, del cual muchas veces no se habla. Te queremos agradecer, amado Dios, porque tu muerte tiene un significado muy grande. No es solamente tu muerte en la cruz del Calvario, tu padecimiento, sino que al morir en la cruz del Calvario nosotros también morimos a ese viejo hombre y a esa vieja naturaleza. Por eso el apóstol Pablo solía decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, la cruz sirve para la muerte del yo, para la muerte del yo. Es despojarse del viejo hombre, es despojarse de la vieja naturaleza y vestirse del nuevo hombre, creado en la justicia y santidad de la verdad. Que todos nosotros, los que hemos tenido el honor de recibir directamente de parte tuya esta revelación, Dios amado, la podamos atesorar en nuestro corazón y podamos entender que se nos ha dado esta vida y que no hay otra para empezar a trabajar en ese encuentro que tendremos contigo por la eternidad. Gracias porque al morir en la cruz no solo te llevaste mis pecados, sino que al resucitar nos hiciste resucitar juntamente contigo y nos hiciste sentar juntamente contigo en los lugares celestiales. Gracias por esa resurrección, Dios amado. Te alabo con todo mi corazón y te bendigo. Gracias por esta verdad que hoy ha revelado. Gracias por abrir nuestros ojos y hacernos entender que hay vida después de la muerte y enseñarnos que el camino para poder obtenerlo eres tú. Tú dijiste: yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo puedo obtener la resurrección y la vida? Sencillo, cree en mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy decidimos creer solo en ti, amado Jesús, para que tú nos regales esa resurrección y esa vida y podamos estar contigo en la eternidad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias. Damos a nuestro buen Dios por estos mensajes tan poderosos que el Señor nos regala. A todos ustedes, mil gracias. El Señor me los bendiga. Que esta semana sea gloriosa, poderosa, recordando siempre que Jesús, al morir en la cruz del Calvario, no solo nos dio salvación y vida eterna, sino que al resucitar nos hizo resucitar con Él. Ya lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y esto tiene que traer gozo y tiene que traer alegría a nuestro corazón. Gracias, Padre amado, por lo que has hecho. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube.
Ahí está, le dan suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Visite por favor nuestro sitio web en donde conoce más acerca de este ministerio. Allí puede encontrar la radio para que se conecte y durante todo el día estemos alabando y estemos adorando a nuestro Dios a través de nuestra radio, Verdades Eternas Radio. Allí la puede encontrar. Así que el Señor le bendiga, dele seguir a la página de Facebook, cuéntele a sus amigos y familiares para que ellos también puedan estar con nosotros disfrutando este alimento especial que el Señor comparte con nosotros cada día. Dios me los bendiga y me los guarden. No olviden, solo quien muere a lo carnal podrá resucitar a lo espiritual. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.